Efesios, el capítulo 3, ya después de haber estudiado un buen tiempo el capítulo 1 y el capítulo 2. Y nada más me gustaría hacer un recuento para que tú sepas por qué Pablo empieza el pasaje como lo empieza. En el verso 1 dice, por esta causa yo. Dice, por esta causa yo. ¿Y cuál es la causa? Pablo, acuérdate que estaba hablando en la iglesia de Éfeso, específicamente a los santos y a los que son fieles en Cristo Jesús. Eso lo vas a ver en el capítulo 1. Te invito a que sigas y tengas abierta tu Biblia para que puedas seguir lo que estamos diciendo. Y hace una exposición de la obra de la Trinidad en el capítulo 1. Precioso. Todo lo que Dios hizo, todo lo que Dios movió por amor a nosotros y todo lo que nosotros obtuvimos a través de Jesucristo. La redención, el perdón de los pecados y todas las bendiciones gloriosas que nosotros tenemos al estar unidos a Cristo. Pero también no solo hablamos del Padre, no solo hablamos de Jesucristo, el Hijo, sino también del Espíritu Santo. Pablo nos dice que nosotros somos sellados por el Espíritu Santo para salvación. También en el capítulo 2 hacemos un recuento en donde Pablo viene y hace una comparativa muy padre. Esto es lo que ustedes eran antes y eso es lo que ahora son en Cristo. Y esto no vino de iniciativa de ustedes, sino que vino como don, como gracia de parte de Dios, como un regalo. A través de la fe, ustedes obtienen la salvación por gracia de Dios, no por obras, para que ninguno de nosotros se jacte o se gloríe de que nosotros por nuestros méritos llegamos a salvación. Luego, interesantemente, Pablo hace una lista de los beneficios de una nueva vida en Cristo, hablando específicamente a los gentiles. ¿Te acuerdas cuáles eran los gentiles? Todos aquellos que no pertenecían al pueblo judío. Entonces, si vas al capítulo 2, vamos a hacer una lista súper rápida. Y dice en el verso 13, dice Pablo que los que estábamos lejos, ahora somos acercados por medio de la sangre de Cristo. Verso 14 dice que de ambos pueblos, gentiles y judíos, Jesucristo hizo uno solo. En el verso 15 dice que somos hechos nuevos hombres. El verso 16 dice que todos somos parte de un mismo cuerpo. En el verso 17 dice que los que estábamos alejados ahora somos acercados cuando creemos. Verso 18 dice que todos tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Ya no hay distinción. Verso 19, todos los creyentes son por igual ciudadanos del reino de Dios y miembros de una sola familia. Y verso 21 y 22, escucha qué padre, que todos nosotros como creyentes somos edificados en unidad, donde Cristo es la piedra angular y somos edificados como templo y morada del Señor. No teníamos acceso a esas bendiciones, no teníamos acceso a esa redención. Fue a través de Cristo que nosotros fuimos alcanzados para redención. Entonces, Pablo en el capítulo 3 expresa los motivos por esta causa. Por esta causa. Y lo que va a hacer, nada más aquí te estoy dando un poco de contexto para lo que va a venir en el capítulo 3. Lo que va a hacer Pablo es expresar cuáles son los motivos por los cuales él dobla las rodillas todos los días y ora. Eso lo vas a poder encontrar de los versos 14 a 19 del capítulo 3. Sin embargo, vamos a hacer una primera parte de un paréntesis grande que hace Pablo para recordar a la iglesia verdades importantes. Dos específicamente, recordar a la iglesia quién lo había llamado y el propósito por el cual lo habían llamado. ¿Okay? Así que la ruta que vamos a caminar el día de hoy en el estudio, el título, está un poco capcioso. El título que pusimos a la conferencia de hoy es Escogidos llamados a llamar escogidos. Sus caras así a esta hora, después de medio haber desayunado. Escogidos, o sea, nosotros somos escogidos, que somos llamados a llamar a otros escogidos. ¿Ok? Escogidos llamados a llamar escogidos. Bien,
Y la ruta que vamos a seguir son 3 puntos principales. En el verso 1 nos vamos a fijar en que tenemos un llamado. Ahora que tenemos que sufrir y amar ese llamado. Número 2, debemos crecer en el llamado. Debemos crecer y conocer cuál es nuestro llamado. Y número 3, llamar a otros. Entonces, sufre y ama tu llamado, crece en tu llamado y llama a otros. Vamos al punto número 1. Sufre y ama tu llamado. Yo no sé cuántos de nosotros somos o tenemos la capacidad, bueno, puede ser que yo, pero no sé qué tanto, de ser una persona muy planeada, de ser una persona muy organizada, que todo lo tiene que hacer como Él lo planeó. Metas, objetivos, ¿no? Tienes tu planeador del mes, de la semana, cuáles son tus objetivos a alcanzar, cuáles son los recursos que necesitas para obtener esos objetivos. Y entonces vas tomando decisiones en tu vida de acuerdo a cuáles son tus objetivos y tus metas personales. Eso suena muy bonito, eso lo podemos ver en pláticas de coaching, etcétera, etcétera. Pero muchas veces también nosotros hacemos esos cálculos a la hora de trabajar o a la hora de involucrarnos en la iglesia. ¿Qué tanto de nuestros recursos vamos a invertir en la iglesia? No solo en cuestiones de dinero, sino también en cuestiones de tiempo, en cuestiones de esfuerzo, en cuestiones de dedicación. Y nosotros entonces empezamos a hacer unos cálculos para saber qué tan o qué tan no involucrados podemos estar con la iglesia. Pero ¿qué sucede cuando tú ya hiciste un plan, cuando tú ya te propusiste una meta, sea dentro de la iglesia o no dentro de la iglesia, y las circunstancias que rodean ese plan, como que no se empieza a dar como tú quieres? Como que las circunstancias parecen adversas a ese plan. ¿Qué es lo que cristianamente pensarías? ¿O cuál sería tu respuesta al ver esas circunstancias? ¿Cambiar la estrategia? ¿Qué es lo que un cristiano contestaría? Mire, yo me fijé esta meta, pero las circunstancias creo que no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr. ¿Qué contesta un cristiano? No es la voluntad de Dios. Como que no es por acá, ¿no? Como que el Señor nos está diciendo, no vayas por allá. O si fuera la voluntad del Señor, al revés, tal vez Él va a poner los medios. O no eran los tiempos del Señor. Yo sí quería, pero a lo mejor el Señor dijo que no por ahora. A lo mejor al ratito me dice que sí. Pues ese es el contexto de un cristiano así súper espiritual que todo lo va a verbalizar y todo lo va a llevar a la voluntad de Dios. Pero si no, muy probablemente eres una persona que empiezas a dudar de ti. Si las circunstancias no te permiten llegar a tus objetivos, comienzas a dudar, oye, ¿qué habré hecho mal? ¿Qué calculé mal? Cuando algo ya requiere más tiempo de lo que tú esperabas que te iba a llevar, más dedicación, más esfuerzos. Cuando algo ya te empieza a generar, y así como que no debía haberme metido en esto. Lo más fácil para nosotros es abandonarlo, dejarlo. No era el tiempo de Dios. No era para nosotros. No es lo que el Señor quería para mí. Desgraciadamente, este fenómeno de fijarnos mucho en las circunstancias y al final de cuentas no movernos ni para adelante ni para atrás o irle sumando más circunstancias a la decisión de seguir a Cristo, lo titulé el fenómeno de los cristianos en unión libre. ¿Qué es un cristiano en unión libre? Es aquel que quiere los beneficios pero no quiere el compromiso. Amo a Jesús, pero no me cae muy bien su iglesia. Porque si algo llega a fallar, digo, somos humanos, las ambas partes, ¿no? La iglesia o yo, cualquiera puede fallar, pero si alguno de nosotros fallamos, pues nos damos la mano, nos despedimos y nos vamos como si nada hubiera pasado. Aunque no lo crean, hermanos, esta circunstancia en las iglesias es más común de lo que nosotros creemos. Cristianos que quieren consumir el cristianismo como un producto,
pero que no están dispuestos a hacer un esfuerzo, que no están dispuestos a invertir. Perdón, hermanos, porque no solo es la garganta, también es el estómago. Como diríamos los yucatecos, hay algo que está dando. Sí, y nos tiene botados desde el estómago. Entonces, un cristiano que vive en unión libre, ¿cómo se ve? Es un cristiano que no refleja el llamado que ha recibido de Jesús, o a lo mejor no lo entiende, o a lo mejor no ha sido llamado. Son padres que, por ejemplo, se dan por vencidos en la educación de sus hijos. Ay, no, es que el niño se porta muy mal. Dale la tablet para que nos deje de fastidiar. Dale el celular, ponle los videos. Y entonces olvidan su rol de padre y mandan a sus hijos a ser instruidos por lo que ven en YouTube, por lo que ven en TikTok, por lo que ven en Facebook. Y tú experimentas paz. Quieres los beneficios, pero no quieres el compromiso. Jóvenes que es más fácil desertar que estudiar y poner empeño. Bueno, no sé cómo está esta época, estoy un poco desconectado de la universidad, pero hay jóvenes que ya llevan 3, 4 carreras y no terminadas. Cursan 1, 12 meses, no me gustó, al siguiente. Y no me gustó, y no me gustó. Y los maestros y muchas circunstancias que ponemos alrededor y no queremos poner empeño. Esa me gustó. Esposos que ceden el liderazgo de su hogar a esposas empoderadas. Y esposas empoderadas que aceptan gustosas ese liderazgo. Matrimonios que antes de enfrentar una dificultad, mejor nos divorciamos. Personas a las que hay que rogarles para que sirvan en algún ministerio. Personas que, considerando sus circunstancias, lamentablemente muchas veces prefieren dejar de vivir. Entonces este fenómeno, hermanos, de poner nuestras circunstancias como algo muy importante o lo más importante o lo que nos determina, es muy común. Sin embargo, Pablo en el verso 1, y lee cómo se expresa, dice, por esta causa yo, Pablo, ¿y qué dice? Prisionero ¿de quién? Órale. ¿Sabes quién había mandado a Pablo a la cárcel? ¿Quién? Sí, Dios, pero los judíos odiaban a Pablo. Odiaban a Pablo porque Pablo les dijo que él venía a predicarle a los gentiles. Y eso culturalmente, lo que leímos en el contexto anteriormente, a lo mejor para nosotros no hace mucho ruido, porque ahorita vivimos en una pluralidad y entiendes que el evangelio es para todos. Pero en esa época, si no pertenecías al pueblo judío, ¿quién eres? No te conozco. Tú no tienes parte aquí. Incluso dice el historiador que estaba yo leyendo que en ciertas partes del templo no eran letreros como tal, pero si eras gentil decía pase bajo su propio riesgo. ¿En cuál? Que si te vemos y no eres judío, te apedreamos hasta que te mueras. Y Pablo lo que estaba haciendo es decirles, ¿saben qué? Yo era perseguidor de los cristianos. El Señor se me reveló. Y entonces el Señor me dio la encomienda de llevar el evangelio a los gentiles. Por lo tanto, Pablo expresa una verdad poderosa en este versículo 1 que da un ejemplo de que lo que sucede en la vida de una persona que conoce y ama a Jesús y que está consciente de su llamado más allá de sus circunstancias. Pablo pudo haber dicho, yo soy Pablo, hijo de Dios, pero los judíos no les caigo muy bien y los romanos me tienen preso. Pero no, Pablo dijo, soy prisionero de Jesucristo, prisionero de Cristo Jesús. Pablo había caído preso por acusaciones falsas de los judíos, pero Pablo sabía que había una causa más allá de su cárcel. Y esa era el evangelio de Jesucristo. Sus circunstancias inmediatas no lo controlaban.
Regresemos al ejemplo. Imagínate que tú eres Pablo y que Dios te dice, tu ministerio es predicar a los gentiles. O sea, la primera que te paras, te apedrean, te llevan casi moribundo. Vienen los romanos y dicen, oye, ¿qué hiciste para que los judíos te odien tanto? Y como no sueltas la sopa, te amarran y ya te van a dar latigazos cuando, oye, espérate, pero yo soy romano también y no me vas a hacer un juicio. ¿Cómo que eres romano? Y entonces pasa el litigio con los romanos y queda preso. Imagínate que tú eres Pablo y te toca esa primera circunstancia. ¿Qué vas a decir? Creo que no es de Dios. No son los tiempos del Señor. Todavía. Como que el Señor no quiere que este sea mi camino. Pero no. Pablo sabía que había una causa más grande. Si Pablo se hubiera fijado inmediatamente en las circunstancias que lo rodeaban, créeme, él hubiera abandonado el ministerio muy rápido. Muy rápido. Sin embargo, él entendió que Jesús es la causa y que donde estuviera Pablo haciendo cualquier cosa, no había decisión que él tomara si no estaba presente la causa de Jesucristo, su gloria y su reino. ¿Cómo tomas decisiones tú? ¿Qué es lo que guía tu vida? ¿Qué es lo que guía tus objetivos, tus metas? ¿El dinero? ¿La superación personal? ¿Tus hijos? ¿Tu esposa? ¿Tu esposo? Las circunstancias son importantes, pero estas no deben determinar nuestra identidad. Pablo sabía eso. Yo soy prisionero de Jesucristo. No importa lo que ustedes me hagan. Yo al que sirvo soy Jesucristo. El que me dejó cautivo es Jesucristo. El que puede hacer conmigo lo que quiera es Jesucristo, porque yo soy prisionero de Él, no de ustedes. Las circunstancias no determinan nuestra identidad, no determinan nuestra esperanza. Cuando tú empiezas un plan, quieres irte de vacaciones, quieres emprender en un negocio, ¿en dónde pones tu esperanza? ¿En tus ahorros? ¿En el dinero? ¿En que si haces una inversión vas a retornar tanto? ¿En dónde pones tu esperanza? Va a estar muy interesante que cuando las circunstancias que te rodeen no sean favorables, ¿a dónde acudes? Las circunstancias tampoco deben controlar la forma en la que respondemos. Y hablando, podemos hablar específicamente de sentimientos. Nunca se me va a olvidar el ejemplo buenísimo que puso el pastor Nicholas Ellen. Estaba hablando de cómo nosotros sí podemos controlar nuestros sentimientos y que las circunstancias no deben determinar lo que nosotros sentimos. Lo que pasa es que nosotros vemos la ocasión, vemos la circunstancia y como gordito en tobogán, voy a decir gordito, yo estoy gordito y vámonos a pecar. Y él ponía el ejemplo, imagínate que estás en tu casa y que tienes un problema con tu esposa y se empiezan a agarrar fuertísimo, durísimo. Y es que tú, y te lo dije, porque no debimos haber hecho eso. Y de repente suena tu teléfono y es tu jefe o el pastor. Hola pastor, ¿qué pasó? Sí, claro, sí, sin ningún problema. Sí, el martes, claro, ahí le vemos. Gracias, pastor, muy amable. ¿Ves? ¿Y qué pasó? ¿No que estabas muy molesto? Entonces depende del objeto, depende de las circunstancias, como tú decides reaccionar. Y es lo que Pablo está haciendo. Pablo no reacciona a sus circunstancias inmediatas. Él está preso. Le dice, no, esto no me determina. Sino, ¿cómo tendrías en tu mente estos pasajes? Romanos 8:28. ¿Qué dice, hermanos? Excelente. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, dice la NBLA. Esto es para los que son, ¿qué? Llamados conforme a su propósito.
Segunda de Timoteo 2, 8 y 9. Dice, acuérdate, Timoteo, de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios, esa no está presa. Entonces, no importa cuál sea tu circunstancia, si tú tienes un llamado claro y eres consciente de ese llamado, venga, el evangelio tiene que seguir. Mi llamado tiene que seguir funcionando, no importa cuáles sean las circunstancias adversas. ¿Cómo estás trabajando eso aquí en la iglesia? Que este es el medio local en el que Dios te puso para que ejercites tu llamado. A la primera que un hermano decía hace rato el pastor, que te vira los ojos o te pela los ojos, ¿no? Te vas ofendido. Le mandaste un mensaje al pastor y no te contestó hasta en 3 días porque le pediste una cita. Y la agenda del pastor es por semestre. Y te vas ofendido porque te atendió el anciano pastor y no el pastor. Bien, sigamos. Verso 1. Por esta causa, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, dice, por amor de ustedes los gentiles. Nuestro llamado no solo tiene la causa de Cristo, sino que también Pablo conocía, amaba su llamado y al objeto de su llamado. Pablo no solo sabía cuál era su llamado, le encomendaron llevar el misterio de Cristo Jesús a los gentiles. Él no solo amó la tarea, sino que amó a los gentiles. Segunda de Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Ubícate a ti en este pasaje. Si Pablo no hubiera tenido la persistencia en el ministerio que tuvo, no sé qué hubiera sido de ti y de mí. Aun cuando no hayamos estado en esa época. Segunda de Corintios 4, 8 al 15. Estamos afligidos, pero ¿saben qué? No estamos agobiados. Estamos perplejos. No podemos creer muchas cosas, pero no nos desesperamos. Venga. Estamos perseguidos, pero no estamos abandonados. Estamos derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. ¿Qué tanto has experimentado tú eso? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor también nos va a resucitar a nosotros y nos presentará junto con ustedes. Verso 15, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos hagan las acciones de gracias, hagan que la acción de gracias abunde para la gloria de Dios. La causa por la que Pablo trabajó en el ministerio, hermanos, no fue su propia causa. No fue buscando su propia gloria, sino fue por la causa y amor de Jesús y por causa de aquellos a quienes había sido llamado a servir. Amó a Jesús, amó a los que Dios les entregó para que Él les sirva. Y él sabía que había una causa mayor. ¿Cómo estás tú con eso? Tú que hoy estás sentado aquí, ¿cómo está obrando esto en tu vida? ¿Estás aquí cómodo? ¿Vienes cada domingo, segundo culto, y te vas?
y así sucesivamente, sin entender que tienes un llamado. La frase del punto 1 dice, Jesús es el origen de nuestro llamado, hermanos. Jesús es el origen de nuestro llamado. El extendimiento del Evangelio es nuestra causa. Y su gloria es nuestro fin principal. En la medida en que entendamos esta verdad, dejaremos nuestra vida de confort para amar y sufrir por causa de los que somos llamados a servir. En la medida en que tú entiendas esa verdad, vas a dejar esa silla, vas a dejar de engordar teológicamente, vas a dejar de calentar banca y vas a empezar a servir. Esta iglesia tiene muchas áreas para servir, muchas áreas. ¿Qué estás haciendo con eso? Jesús es tu origen. Jesús te llama. El extendimiento de su evangelio es la causa. ¿Qué tanto piensas en esta causa? ¿O más estás perdido en tus causas? Y su gloria, el fin principal. Hay personas que buscan, y no lo podemos negar, hay personas que buscan puestos de liderazgo, hay personas que buscan servir para su propia gloria, para su gloria vana. Y no eso es lo que pide el Señor. Número 2, crece en tu llamado. El primero fue, sufre y ama tu llamado. El segundo, crece en tu llamado. Efesios 3, versos de 2 al 5, dice, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se ha dado a conocer a los hijos del hombre, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y aquí vamos a ver 3 aspectos principales. Número 1, el llamado es por gracia. En el verso 2 dice Pablo, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada. El llamado es por gracia. Dios no se fijó en ti por tus grandes habilidades. Aquí, hermanos, la iglesia no es un departamento de recursos humanos en donde te hacemos análisis psicométricos para saber si cumples con las actividades y con las habilidades necesarias para trabajar en el reino. Y entonces los que ves sirviendo son los más aptos de todo un filtro. Y todos los demás pues son el remanente o el escombro, diría el pastor. No es así. Porque Dios no se fijó en nuestras habilidades. ¿Se acuerdan de la historia de Samuel yendo a buscar al siguiente rey de Israel? Desfilaron todos los hermanos. Y había diríamos los yucatecos, un chanchiriz. Para los que no son de fuera, un chiquitito, ¿sí? El más chiquitito, el hijo pequeño. ¿Y qué le dijo el Señor? Samuel, es que tú te estás fijando en el exterior. Tú estás midiendo sus habilidades. Yo no veo esas cosas. Yo veo lo que está adentro. Yo veo lo que está en el corazón. Bueno, Dios no vio nada en ti. Su llamado fue por gracia. 1 Corintios 1, 26 al 29. Y si tú eres alguien que hoy por hoy estás acá y estás sirviendo en Familia Antioquía, encuéntrate en esta categoría. ¿En cuál de estas categorías estás? Porque eso es lo que dice que es la materia prima del Señor. 1 Corintios 1, 26 al 29. Y no empieces a voltear a ver a tus hermanos. Pues dice, pues consideren, hermanos, su llamamiento. Nuestro llamamiento. No hubo muchos sabios. No voltees a ver a nadie. No hubo muchos sabios conforme a la carne. No hubo muchos poderosos. Ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido. Ahí vamos. De nosotros van a hablar. Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Ahí vamos otra vez. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los que son fuertes. 28, ahí vamos otra vez. También Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo.
lo que no es para anular lo que es, porque para que nadie se jacte delante de Dios. ¡Órale! ¿En qué categoría entraste? Yo creo que en el débil y despreciado. Bueno, creo que en todas. Necio. Pero dice Pablo, ¿ese eras tú? Efesios 2. Ahí estaban. Y entonces Jesús vino, te llamó, y el inútil que eras, ahora eres útil. Porque tienes un llamado, te dio una tarea. Antes vivías para ti, siguiendo los deseos de tu carne. ¿Qué es útil en el reino en cuanto a tus deseos de la carne? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no nos sirven aquí tus deseos, hermano? Lo que necesitamos es que estés conectado con Dios. Entonces, de un inútil, te hizo alguien útil para el reino. Número 2, tu llamado tiene un propósito. Número 1, ya vimos, el llamado es por gracia. Número 2, el llamado tiene un propósito. Y está muy interesante porque dice Pablo, la gracia que me fue dada, pues para que yo sea un buen apóstol. Pues para que yo pues tenga un buen razonamiento mental, un buen estudio filosófico que me lleve a una muy buena teología y esa teología me lleve a la praxis. ¿Es lo que dice el pasaje? No. Dice, la gracia de Dios me fue dada para ustedes. Para ustedes. Interesantemente, Saulo creía que él estaba siguiendo a Dios cuando perseguía a los cristianos. Su razonamiento, su teología y su actuar para él concordaban, pero no en el reino de Dios. Y entonces dice, el llamado tiene un propósito. Dios no te llama para que te sirvas a ti mismo. Ojo, y te lo voy a repetir, Dios no te llama para que te sirvas a ti mismo. Muchos tienen la osadía de llamarse cristianos por asistir a una iglesia, porque vienen y consumen el cristianismo como un hotel todo incluido. ¡Qué padre está Antioquía! Vas el domingo, tienen cafetería. Si le haces mucho al fit, a lo mejor no vas a encontrar mucho para ti. Pero tienen cafetería y luego entras al culto. La gente, no todos, pero la mayoría es amable, tienen aire acondicionado, unas sillas deliciosas, se duerme riquísimo. Es más, está padre porque cuelgan tus pies así, ding, 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 ding. Y luego, no solo eso, vato, tienen programas de atención personal, así como los Kids Club de los hoteles, así también. Los sábados puedo ir y dejar a mis hijos 3 horas en Cocay e irme a desayunar o irme a donde yo quiera. Mi esposa se va una vez a la semana y me deja libre 2 horas porque se va con sus amigas a hablar del Señor. Y bueno, a mí me obligan a venir a varones, pero ahí estamos. ¿Y sabes qué? Todo por una módica cantidad. Lo que tú quieras dar. Venga. Es una ganga la iglesia. No estás llamado al consumismo. Porque si actúas así, ¿sabes cómo vas a medir la efectividad de la iglesia? Le vas a poner tus estrellitas, como hacen en Uber, de acuerdo a la expectativa con la calidad del servicio que la iglesia te da. Cuando lo que deberías hacer es medir tu expectativa de la iglesia de acuerdo con la calidad del servicio que tú prestas. El llamado tiene un propósito, no es para ti. Primera de Pedro 2, 9 y 10 dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que sean la crema innata de Mérida como iglesia, de que sean los primeros con una visión así brutal y una organización y que todos los hermanos se... No. A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Ustedes en otro tiempo no eran pueblo. ¿Qué alardeas? No eras pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ya la recibieron. Si vas captando, el llamado es por gracia, el llamado tiene un propósito, no es para ti. Y está padre porque comentábamos, y a lo mejor en alguna célula ya has escuchado esto del material que estamos estudiando. Si no me equivoco, creo que es en el material de matrimonios. Le decía, cuando nosotros le decimos a una persona que haga su devocional, que se conecte con Dios, parece ser que la persona piensa que, gracias, quiere que yo mejore en mi vida personal. No. Bueno, sí, pero no. Tu vida devocional y que estés conectado con Dios, sí tiene una relación aquí, pero también tiene una relación aquí. Porque si un día tú vienes, oye, Adiel, fíjate que tengo un problema con mi esposa. Hace 2 días que no nos hablamos. Ella cree que puede hacer lo que quiere. Fácil, vato, hazla sufrir. Ándate de tu casa para que vea que sí te necesita. Como los videos, ciérrale todos los frascos duro. Pon las cosas arriba, que donde no llegue, para que vea que sí la necesitas. Como diríamos aquí, capítulo y versículo de ese consejo que estás dando. Si no tienes una vida conectada con el Señor, ¿qué vas a escupir? Babosadas. Si no lees la Escritura, si no sabes qué es lo que hay que hacer ante diferentes circunstancias, porque no te alimentas, cuando venga alguien, vas a decir babosadas. No vas a poder llevarlo a la Escritura porque ni tú la usas. Tu llamado tiene un propósito, a otros, no solo a ti. Número 3, lo que necesito para crecer en mi llamado. Y eso lo vamos a resumir en 3 acciones importantes. Vale, porfa, gracias. Conocer, entender, depender. Verso 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente. Eso hace referencia a Efesios 1, creo que verso 19. Conocer el Evangelio de Jesús. ¿Qué tanto estás ocupado en eso? Pablo reconoce que no solo por revelación le fue dado conocer el Evangelio de Jesús. De la misma forma debemos ser intencionales para conocer cada día más del Jesús que nos salvó, rogando que se nos revele a través de su palabra. Y me encantó este ejemplo. Dice, imagínense que a todos los que estamos aquí, ahorita llega la guardia pretoriana, nos cierra la puerta, nos quitan todas nuestras Biblias y nos dice, órale, solo con lo que tienen en su mente, escriban otra vez la Escritura. ¿Cuánto porcentaje de la Escritura llenaríamos? Bueno, vamos a hacer el equipo de los pentateucos, el equipo de los históricos. A ver, sí, Moisés y el arca. No lo entendieron. El equipo de los evangelios, ¿no? El evangelio de Baruch. ¿Cuánto estás preocupado por conocer la Escritura? Por ir a esos temas difíciles, por ir a esos conceptos difíciles, es decir, venga, yo necesito escuchar esto, yo necesito entender esto, por memorizar pasajes. Sí, hermano, como dice la Escritura, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Ayúdame que yo te ayudaré, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No. ¿Qué tanto la Escritura está en tus labios? Número 2, verso 4, entender. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión, entender lo que yo he entendido de forma más profunda del misterio de Cristo. Y escucha esto, la comprensión de los propósitos de Dios, el que tú entiendas los propósitos de Dios a través de la lectura de la Biblia, es la base para la práctica de un llamado bien fundamentado. ¿Quieres saber cuál es tu llamado? Estudia la Escritura.
¿Quieres saber qué hacer? Estudia la Escritura. En pocas palabras, y si hay alguien aquí en educación, podemos agarrarnos. No hay cristianos constructivistas. Primero la práctica y luego voy sabiendo por qué hacer las cosas. No. Conoce al Señor, ama al Señor y entonces entenderás por qué tienes que hacer lo que tienes que hacer. Si Pablo no hubiera revelado, si Pablo no hubiera comprendido lo que Dios estaba diciendo, muy probablemente su ministerio no hubiera tenido impacto. Muy probablemente no leeríamos a Pablo. Efesios capítulo 2, verso 10, solo algunas de las cosas que Pablo escribe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que estuviéramos en ellas. Efesios 4, 11 y 12 dice, Él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de que capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tienes que entender esto. Lo sé de memoria, ok. ¿Cómo lo llevas a la praxis? ¿Cómo está tu praxis en esto? Y número 3, depender. Ya vimos conocer, entender y el verso 5, depender. Depender. Que en otras generaciones, dice Pablo, no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Escucha esto. Pablo menciona a la iglesia de Éfeso que vivían en una generación a la que Dios, a través de su Espíritu, había decidido revelar el misterio de Cristo a los apóstoles y profetas que eran dignos de confianza. ¡Qué bendición! ¿Te imaginas haber estado en esa generación en donde este misterio no se reveló? Hoy nosotros ya contamos con toda la Escritura. Pablo en esa época decía, lean lo que les estoy escribiendo y van a entender el misterio. Una carta. Tú tienes todo el canon. Tienes toda la Escritura. La invitación es que te pongas de rodillas antes de ir a la Escritura y pidas en dependencia del Espíritu Santo que Dios te hable. Pero si a las 2 de la mañana abres tu aplicación y empiezas a medio leer Salmo 23, Jehová es mi pastor y no sé qué me va a faltar y perdona mis alimentos y bendice mis pecados ¿y es tu devocional? Juan 14, 26 dice Jesús, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Todo. El Espíritu Santo les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que les he dicho. Entonces, hermano, no es tu falta de memoria. No es que seas malo para recordar versículos bíblicos, es que no los estás memorizando, no los estás aprendiendo, no los estás comprendiendo y no dependes del Espíritu Santo. Salmo 143, 10, Señor, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, por favor, me guíe a tierra firme. ¿Hace cuánto que no oras esto? Que fijándote un objetivo encuentras circunstancias adversas. Señor, por favor, que tu espíritu me guíe. Mira este piojito de 2 años y medio que me está sacando canas verdes. Que tu espíritu me guíe para instruirlo a él. Mira a mi esposa, la mujer que tú me... No, no es cierto. Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Más allá de la mía, enséñame a hacer la tuya y que tu espíritu me guíe. Santiago 1:5.
Si a alguno de nosotros le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien nos va a dar a todos abundantemente y sin reproche. Y dice la frase de esta sección: si no comprendemos que Dios nos ha llamado con un propósito orientado a los demás, si no entiendes que tienes un llamado, que no solo está para que tú crezcas y engordes espiritualmente, sino que es un llamado orientado a los demás, nuestro servicio, si es que existe el servicio, o sea, si es que estás sirviendo, si es que no nada más estás aquí tal cual como una silla, si es que existe el servicio, se va a ver reducido a un intento personal tuyo por sobresalir, por deslumbrar a los demás con tus habilidades, con tu carisma. Y ¿sabes qué? Cuando venga la primera circunstancia adversa, entonces tus intenciones van a ser reveladas y tu poco crecimiento también se va a ver exhibido. Porque entonces no haces las cosas por los motivos correctos. No has entendido que hay un llamado aquí, a crecer acá, pero que se tiene que ver en servicio aquí. Y entonces dices, voy a empezar con los niños. Y llega el primer niño en FC y te muerde, no es de Dios. No son los tiempos del Señor. Sigo en otra cosa. Número 3 y último. Llama a otros. Llama a otros. Verso 6 dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¡Wow! Participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. En este versículo 6, ¿te imaginas que Pablo ya te habló todo el capítulo 3? Bueno, te habló del capítulo 1 y luego en el inicio del 3 y te dice, a mí se me reveló el misterio de Cristo, ¿no? A mí se me ha dado la administración del misterio de Cristo y el misterio de Cristo continuará, ¿no? Que te haya dejado en suspenso o que te diga, ustedes no van a entender el misterio de Cristo. Eso déjenlo para nosotros los apóstoles. No, Pablo no se queda con el conocimiento del misterio de Cristo para ser más sabio. No se queda para debatir o para fundar denominaciones bíblicas. Pablo comparte lo que le ha sido revelado, alineado al propósito de su oración, que ustedes, efesios, puedan comprender cuál es la esperanza de su llamamiento, la grandeza y el poder de Dios y la eficacia de ese poder. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo mejor este es el único texto que vamos a escribir todos, ¿no? Ese es el Evangelio. Que si tú vienes a los pies de Cristo, ya no estás lejos, estás cerca. Ya no estás enemistado. Ahora eres coheredero. Es ese evangelio, hermanos, que nos trae de muerte a vida. Es ese evangelio, hermanos, que nuestros delitos y que nuestros pecados son lavados. Es ese evangelio en el cual nosotros somos salvados por gracia mediante la fe en Jesucristo. Es el evangelio el que nos da una nueva ciudadanía. Nosotros éramos extranjeros, pero a través de Cristo somos aceptados a una nueva naturaleza en que nosotros formamos por asociación una vida en sociedad nueva y perfecta. Pablo le dijo, son parte de un cuerpo ahora. Ya no son entes individuales, son parte de un cuerpo. Pero nunca va a poder haber unidad práctica en la iglesia hasta que nos demos cuenta de nuestra unión a Cristo y de nuestra unión en Cristo. ¿Qué te une? ¿Qué me une con Geo? Cristo.
La sangre de Cristo. No a veces ves esa expresión en las novelas cuando es mi hijo de sangre y crees que tienes esa autoridad porque la sangre que tiene en tus venas la tiene Él. Bueno, los que hoy estamos aquí regenerados y comprados por la sangre de Cristo, tenemos una hermandad mucho más fuerte que una consanguínea. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a sus discípulos? Ustedes no crean que yo he venido a traer paz. No crean eso. He venido a traer discusión. Padres con hijos. Madres con hijas. Yo soy la causa de esa discusión. Fíjate lo que Jesús ora en Juan capítulo 17. Santifícalos en la verdad. Señor, es Jesús orando por ti y por mí. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, ¿qué dice que hace Jesús? ¿Ah? Ya se durmieron. Yo también los he enviado al mundo. Hermanos, es un llamado. Señor, tú me diste una misión. Es Jesús orando. Dios, tú me diste una misión. Venir, cumplir tu propósito aquí en la tierra y morir por los que tú me diste. Ahora, así como tú me enviaste, Señor, ahora yo los envío a ustedes, a ellos los envío. Yo me santifico por ellos, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén entre nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué tanto esto es una realidad en tu vida? Que tú digas, Señor, tú me rescataste, tú me salvaste, pero tú también me envías a llamar a otros. Porque esto no solo es para mí. Esta bendición de ser reino, esta bendición de estar cerca ahora. Antes no era pueblo, ahora sí. ¿Cómo estás transmitiendo eso a tus hijos? ¿Cómo transmites eso a tu esposa, a tu esposo, a tus compañeros de trabajo, a tu familia que no cree en Dios? Jesús nos hace un llamado, nos envía a que más y más personas crean en Él por nuestra predicación de su palabra. Si tú viste lo mismo que yo en las Olimpiadas, estarás de acuerdo que hoy el mundo necesita escuchar que su estatus legal delante de Dios como enemigo puede cambiar a ser coheredero e hijo de Dios. De ser enemigo, ya estás en el testamento, aquí está tu nombre. Antes estabas aquí. No dejemos, hermanos, que una denominación, que nuestras tradiciones, que el legalismo, que nuestra apatía, que nuestro consumismo o que las ganas de protagonismo nos desvíen de nuestro llamado y no nos permitan ver lo que Dios puede hacer en la vida de otros. Es decir, no seas como la tía avara que se quiere quedar con toda la herencia. Nosotros estuvimos ahí, hermanos. Y Pablo lo dice. Acuérdate de esto. Nosotros estuvimos muertos. Estuvimos alejados de Dios, pero alguien nos amó. Alguien te amó. Alguien entendió su llamado delante de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Te compartió el evangelio. Y por gracia veniste a ser parte de la familia de Cristo. ¿Qué vas a hacer ahora tú como administrador de esa gracia?
La última frase, no hay mucho que pensarle. Si no podemos comprender que tenemos un llamado a compartir de Jesús con nuestras palabras y con nuestra vida, adivina qué. No has entendido el Evangelio. Nuestro anhelo, hermanos, no es tener iglesias llenas. Es que el nombre de Jesús sea predicado y que las personas vengan en el arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Nuestro anhelo no es tener una gran organización y que la iglesia sea reconocida por sus actividades. Queremos que el Evangelio de Dios sea predicado. Queremos que Jesús transforme vidas. Y queremos que los miembros de la iglesia de Antioquía entiendan cuál es su llamado. Y digo miembros, incluso si asistes aquí nada más. Olvídate de la membresía. La membresía es el desenlace de tu pertenencia, de que te sientes aquí. Si hoy estás aquí, ¿qué estás haciendo por tu iglesia? ¿Qué estás haciendo por Jesús? ¿Estás sufriendo o estás muy cómodo? Si no comprendes esto, no has comprendido el Evangelio. Siguiente, vale, porfa. ¿Cuál es tu llamado? ¿Sabes cuál es tu llamado? ¿A qué Dios te ha llamado? Si no lo sabes, te voy a dar un tip para que lo descubras. Sirve. Ponte a servir en la iglesia. Y Dios te va a ir poniendo en los lugares en donde Él quiere que sirvas. Pero si vienes aquí, corto, largo, y me largo, no, eso no es un llamado. ¿Qué tanto tu comodidad está sirviendo como un obstáculo para servir? Tus metas personales, tus hijos. Y una vez, ustedes saben que a veces me caracterizo, decíamos hace rato, soy regio pero soy yuca. Hablo fuerte pero también me ofendo. Y una vez le pregunté a un amigo, oye, ¿en dónde estás sirviendo? Me dijo, es que tengo hijos. Y creo que fui muy bravo, pero le dije, ojo, porque si Dios quiere que sirvas, te va a quitar a tus hijos. Porque tus hijos no son una circunstancia para no servir. ¿Qué tanto tu comodidad está siendo un obstáculo para servir? ¿Cómo está tu crecimiento? ¿Qué tanto estás creciendo? No qué tanto estás engordando, teológicamente. ¿Qué tanto estás creciendo? Y vamos de menos a más. ¿Estás entendiendo el Evangelio? ¿Realmente entiendes el Evangelio? Déjame terminar con esto. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos nosotros es esta, hermanos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a nosotros los pecadores, entre los cuales, y puedes poner tu nombre ahí, yo lo pongo, yo soy el primero. Sin embargo, por eso hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Y créanme, hermanos, ¿qué paciencia ha tenido el Señor conmigo? Como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor.